Un gusto para nosotros estar participando hoy. Y sí, vamos a hablar un poquito de la regulación de estas técnicas. Bien, voy a cambiar un poco el tema. Vienen presentando trabajos súper interesantes, bien aplicando estas técnicas. Un poquito la idea ahora va a ser ver cómo, lo que decía Marco al inicio, esa regulación, cómo entramos nosotros a que esto sea un engranaje junto con todos los que investigan, desarrollan, después se escala a nivel comercial los productos, buscar dar esas soluciones a nivel nacional. Son técnicas que tienen mucho potencial y se está trabajando mucho en ver cómo articular todo eso para que realmente la regulación no sea una carga, sino que sea algo que ayuda a que demos las seguridades que tenemos que dar en cuanto a ambiente, salud humana y animal, de todo esto. Así que, arrancamos con la presentación. Como venían viendo entonces, notables avances en biotecnología se vienen dando. Tenemos acá en este embudo representado todas las técnicas, todas las herramientas que ofrece la biotecnología, dependiendo cómo las combinemos o cuáles de ellas utilicemos, los productos que podemos generar. Y así es como veníamos hablando en otras jornadas de agrobiotecnología de INIA, hemos hablado sobre ingeniería genética y la regulación de organismos genéticamente modificados. Hoy nos convoca el comenzar a hablar sobre productos derivados de las técnicas de edición de genoma, que son varias técnicas que hay, como vienen hablando, como han escuchado a los investigadores anteriores. Entonces, ¿qué es lo que las caracteriza a estas técnicas que como reguladores tenemos que ir como tomando nota, ¿no? En primer lugar, la precisión que tienen, los cambios que permiten hacer a diferentes niveles, de acuerdo a las técnicas que estemos utilizando. Ya escucharon a Sabina que había son muy amplias las opciones que podemos realizar. Algunos de los cambios que generan son idénticos a los obtenidos por técnicas del mejoramiento tradicional o mutaciones naturales. Y otra de las características que tienen es que evolucionan muy rápido. Todos estos son aspectos importantes a tener en cuenta y que definen también la normativa que se genere sobre ellas. Asociado a esto se da lo que hablaba Marco al inicio. Ya se está visualizando una democratización en el uso de estas técnicas. Como mencionó Marco en las gráficas, él mismo lo mostró, yo les traigo acá de Argentina esos números, pero cuando hablábamos de el porcentaje de empresas locales y instituciones públicas que hacen solicitudes de autorización para productos derivados de la transgénesis, de técnicas que me dan transgénicos, hablamos de un 8% versus un 59% que se ha calculado en Argentina de solicitudes que se consultan para las autorizaciones para productos derivados de edición génica. Esto marca una gran diferencia y también lo que mostraba Marco en otras gráficas, la amplitud que aparece ahora en cuanto a características que podemos lograr, diferentes características y en el número de especies en la cual podemos trabajar. Ya hoy nomás acá nosotros tenemos en transgénesis maíz y soja, pero ya vimos a Ana que nos habló de mandarina, nos habló de tomate, Rafael nos habló de forrajeras, o sea, estamos ampliando la cantidad de especies en las que podemos estar. Y cuando hablamos de características también, principalmente en transgénesis hablamos de resistencia a insectos, tolerancia a herbicidas, y acá el paraguas, el abanico de opciones es mucho más amplio. Entonces, ¿qué lectura hacemos desde la regulación? Bueno, primero que nada, un análisis caso a caso, eso se tiene que mantener, y en especial cuando vamos a definir la normativa, decir, bueno, todas las técnicas, todas las herramientas que tenemos ahora que entran dentro de lo que se llaman nuevas técnicas de mejoramiento genético o mejoramiento de precisión o edición de genoma, ¿es una normativa para todas ellas? No, necesitamos entrar en cada una de ellas y definir
y vamos a ver que no todas requieren una regulación como sería para el caso de los OGM. Por lo tanto, es necesario desde nuestro lado de la regulación ajustar nuestro hacer a estos nuevos desafíos. ¿Cuál es la situación de la regulación de edición de genoma mundial, a nivel mundial? En estos mapas tienen un poquito la evolución desde noviembre, acá es un mapa de noviembre de 2017, qué países ya tenían regulación para técnicas de edición de genoma, y ven cómo va cambiando los colores en agosto del 2020. Los países que están pintados en verde tienen una regulación donde definen qué técnicas de edición de genoma son consideradas OGM y cuáles no. Es decir, no todas las técnicas de edición de genoma entran en la regulación de OGM. Así lo definieron los países que están en verde en estos mapas. Por otro lado, los países que están en amarillo son que están normativa en desarrollo o en discusión en esos momentos. Y ya en el 2020 aparecen países en azul donde definen que todas las técnicas de edición de genoma sean consideradas como organismos genéticamente modificados. Un mapa un poco más actual sería en el cual cambiamos un poco los colores, pero en rojo aparecen esos países que ya han definido la normativa donde no todas las técnicas de edición de genoma son consideradas como OGMs. Aparecen los que están en color verde, donde sí ya definen que son consideradas OGM. Después, situaciones donde se está desarrollando, continúa la discusión y se está definiendo cómo va a ser esa normativa, los países que aparecen en azul. Y después casos más puntuales, a nosotros nos pusieron en celeste, por ejemplo, Uruguay, porque no tenemos todavía una normativa definida, pero Uruguay sí apoyó una declaración presentada a la Organización Mundial del Comercio, donde se busque que la normativa en estas técnicas sea basada en ciencia y que sea armonizada, que se busque la armonización para impedir problemas en el comercio, como ha pasado y como está pasando con los temas de OGM. También está el caso particular allí en amarillo de Perú, que tiene una moratoria, prohibición del uso de todo organismo genéticamente modificado, y se supone que también incluye a las técnicas de edición de genoma. Y después están los países en blanco donde no hay no hay información respecto a una normativa que tengan. Bien. Entonces, esos países que están en rojo, ¿no? Los países que tenemos acá en rojo, ¿cómo han ido definiendo esa normativa? ¿Qué es lo que han definido? ¿Cómo han separado? ¿Cuáles son considerados? ¿Qué técnicas de edición de genoma? ¿Qué productos obtenidos a partir de qué técnicas de edición de genoma van a ser considerados dentro de la normativa de OGM y cuáles no? En este gráfico están organizadas todas las técnicas de mejoramiento genético. En el eje de las X, que sería esta flecha acá media rosadita, que dice cambio en el ADN, cuanto más hacia la izquierda estamos, menor es ese cambio provocado en el genoma del vegetal, y cuanto más hacia la derecha nos vamos, mayor es ese cambio provocado. Y en el eje de las X aparecen las distintas técnicas, apareciendo abajo todo lo que son técnicas consideradas como regulación convencional, mejoramiento convencional, tradicional. Luego aparecen las técnicas de edición de genoma en amarillo, y arriba de todo estarían las técnicas de transgénesis. La pregunta es, ¿cómo vamos a regular estas técnicas? Esos países que están en rojo definieron entonces el criterio de que si el producto final contiene ADN foráneo, entonces ese producto tiene que ser regulado de acuerdo a la normativa de organismos genéticamente modificados. Todas aquellas técnicas cuyo producto final no tenga ADN foráneo y podría haberse obtenido ese producto por técnicas de mejoramiento convencional, entrarían entonces en la categoría de regulación convencional o no entran en lo que es la normativa de OGM.
Entonces así es como han ido apareciendo en esos países que están en rojo, están todas las normativas, resoluciones. Argentina, por ejemplo, sacó hace unos años su normativa inicial, pero ahora en el 2021 ya ha tenido ajustes. Brasil desde el 2018, Paraguay 2019, y bueno, y así podemos seguir. Hoy la idea es mostrar un poquito un ejemplo, o sea, cómo es que se manejan estos países con estos productos. Tomamos el ejemplo de Argentina y el procedimiento que hay. Argentina establece un procedimiento, y todos en general, con excepción de Canadá, pero que lo vamos a ver un poquito ese caso, pero podemos decir que esos países que están en rojo en ese mapa más actual, toman este criterio, ¿no?, de definir si es un OGM o no, si a ese producto le aplica la normativa que ya tienen de OGM o no. ¿Cómo definen si le aplica o no? Bueno, con ese criterio que decíamos hoy de si tiene una nueva información genética, si tiene ADN foráneo o no ese producto. Entonces se genera una comisión de bioseguridad dentro del sistema regulatorio de Argentina, que ya está conformada, la CONAVIA, pero ingresa una solicitud de una consulta. Consulta en general se hacen consulta previa. Está la opción de que antes que se haga el desarrollo se consulte si ese producto final va a ser considerado un OGM o no. Entonces, una vez que ingresa esa consulta a la Comisión de Bioseguridad, esa comisión lo que se pregunta es si existe, como dice allí, ¿no?, si existe una combinación nueva de material genético en ese producto, en ese vegetal. Entonces, si la respuesta es no, bueno, en el proceso para generar ese producto, ¿hubo alguna instancia donde se generó un transgénico? Como en un momento comentó Sabina en el proyecto, bueno, se hace por transgénesis, pero después perdemos esa transgénesis a través de cruzamientos y segregación. Entonces la comisión chequea eso. Bueno, si acá sería el caso que sí, que hubo un transgénico. Bueno, se perdió ese transgénico, entonces si es sí, viene entonces hacia este lado donde se le va a notificar al desarrollador que no es considerado OGM su producto, y si eso era un producto final, bueno, ya queda liberado ese producto, y si era una consulta previa, se le dice que se consideraría no OGM, pero el desarrollador va a tener que venir por acá y presentar todo de vuelta cuando tenga ese producto final para reconfirmarlo. Y en el caso en que en esa primera pregunta decimos, bueno, ¿hay una combinación de material genético nuevo en este producto? Si la respuesta es que sí, entonces ahí ya estamos frente a una situación de un OGM y se notifica al desarrollador que es considerado OGM y tiene que ingresar al sistema regulatorio de OGMs. Eso sería un poco la lógica que se está en general. Tiene diferencias y todo, pero si hablamos así en términos generales, en la mayoría de esos países que están en rojo, es la lógica que se está utilizando. Entonces, cuando hablamos en términos de, bueno, llegar a una normativa, cosas que tenemos que tener en cuenta a incluir, tiene que estar claramente definido el criterio que se va a utilizar. Por ejemplo, en Argentina la normativa claramente indica que estas nuevas técnicas de mejoramiento demandan un análisis científico previo caso por caso para definir si ese producto se encuentra en el marco de la normativa de OGMs o no. ¿Y cómo definen eso? Si el producto tiene una nueva combinación de material genético. ¿Qué es eso, tener una nueva combinación de material genético? Está definido, claramente definido. Aquí ven, es un cambio producido en el genoma del organismo por la incorporación en forma estable y conjunta de uno o más genes o secuencias de ácidos nucleicos que forman parte de una construcción genética, ¿tá? Lo mismo, otros aspectos de la normativa también importantes a tener en cuenta es, por ejemplo, la consideración de conveniencia de realizar un seguimiento de ese producto en caso que, digamos, no es OGM, pero la característica en sí que tiene ese producto, novedosa, me puede implicar un riesgo en bioseguridad al ambiente o a la salud humana y animal. O sea, en caso que se identifique algo de eso, entonces la normativa también prevé un seguimiento de ese tipo de productos.
Y así serían otros ejemplos. Acá simplemente está listado de otros países que están en rojo, está tomado de sus normativas, ejemplos de cómo definen esto, ¿no? ¿Cuál es el criterio que ellos usan? A veces la redacción es algo diferente, pero tiene ADN foráneo, hay una nueva combinación de material genético o no. O sea, cada país va armando su normativa, pero el criterio general de esos países, acá ven ejemplos de Estados Unidos, Chile, Colombia, Brasil, distintos países. Bien. Si bajamos un poquito más a tierra, ¿qué más tiene que tener esa normativa? Bueno, ese grupo donde va a definir si es OGM o no OGM y que lo va a hacer en función de definir si tiene o no tiene ADN foráneo o tiene una nueva combinación genética, tiene que pedir información. Entonces, este es un ejemplo en la normativa de Argentina, el anexo 1, es donde está toda la información requerida para vegetales, en el anexo 2, la información requerida para animales y microorganismos en otro anexo. Entonces, bueno, acá simplemente les queda el tipo de información, pero es a nivel molecular, es un análisis que se hace para esa definición a nivel molecular. ¿Cuál es la construcción que se utilizó? ¿Cuál fue el cambio que se hizo? Bueno, allí lo tienen listado y en función de eso se define si es OGM o no OGM. Canadá es un caso especial que me interesa nombrarlo porque ese criterio de definir si es OGM o no OGM Canadá parte ya de un enfoque de regulación diferente al que tienen todo el resto de los países, donde es puramente de producto. Canadá desde el año 91 tiene su normativa donde se basa en el producto final y no importa cuál es la técnica, la herramienta que se utilizó, si recuerdan el embudo que yo mostraba, Canadá, no importa cuál es la técnica o herramientas que se combinaron, sino que va directo al producto y define si en ese producto tiene una nueva característica, lo que ellos llaman novel trait, está muy bien definido qué es una novel trait, y entonces si cae dentro de esa categoría, entonces ahí sí entra en lo que sería el sistema regulatorio. Y ellos ya desde el año 91, incluso productos que son obtenidos a través de técnicas convencionales, que para nosotros es mejoramiento convencional, ellos han visto que si se genera una novel trait podría tener que pasar por ese sistema. Entonces ellos no han necesitado modificar su normativa porque son nuevas técnicas que surgen y ellos siempre se están basando en el producto final. Entonces no importa si ahora son técnicas de edición de genoma o mañana, que es lo que venga, ellos ya tienen la normativa basada en producto, a diferencia de nosotros y el resto de los países donde se basa en el proceso, que es, bueno, el proceso que sería, bueno, si es de transgénesis, en Uruguay, decreto 353, Sistema Nacional de Bioseguridad. Si es edición de genoma, bueno, vamos a ver qué es lo que se define, pero eso sería de proceso. Bien, entonces como para ir cerrando un poco, ¿qué desafíos, qué interrogantes se nos plantean a nivel regulatorio? Primero que nada, importantísimo conocer las nuevas técnicas de mejoramiento. No todas ellas requieren una regulación como los OGM y por lo tanto es importante que los reguladores conozcamos en detalle cada técnica, qué es lo que hace, qué producto, qué permite, cuál es el cambio en el genoma que realiza. Existe normativa que tiene una lista todas las posibles técnicas, como Brasil, por ejemplo, que lo hacen como ejemplos, como una cierta orientación, y hay que definir si nosotros vamos a tener o no una lista, o vamos a dejar porque pueden venir nuevas técnicas, y entonces mejor no tener lista, pero les voy diciendo como detalles y cosas de lo que son las normativas cuando uno se mete a hacer una legislación comparada, cosas que hacen unos países y otros, y bueno, que vamos a tener que definir eso. Pasar de un enfoque de proceso a producto, estamos ante ese desafío, estamos ante esa posibilidad de que si bien no lo vamos a poder hacer, pero sí vamos a poder tener un sistema mixto si realmente aplicamos ciencia en la definición de qué técnicas serían OGM y cuáles no. Entonces vamos a ajustar la normativa de vegetales genéticamente modificados que tenemos, se va a elaborar una nueva, todo eso se está analizando, se está pensando.
¿Qué criterio vamos a utilizar nosotros para definir si es un OGM o no? O si podríamos pasar a una situación de novel trait. ¿Dónde está esa definición de si es un OGM o no? ¿La tenemos bien clara en nuestra normativa de vegetales? ¿La vamos a tomar del protocolo de Cartagena? O sea, necesitamos que esté bien claro. ¿Cómo se le va a comunicar al solicitante la decisión final? Hay toda una discusión a nivel internacional de elaborar una tercera lista. Ahora tenemos OGM, no OGM, y se intenta no generar una tercera lista que sea de edición de genoma, y en los hechos, los países que tienen normativa ya definida, no hay una lista donde uno pueda ir y ver qué productos de edición de genoma se han ido aprobando. Así que eso también son otras cosas para ir pensando. Lo otro que hablábamos también, el potencial de que la característica introducida genere un daño, entonces la normativa, pensar eso de cómo articularlo con las otras agencias que nosotros vemos esas situaciones, y también plazos en las normativas que ya hay ellas elaboradas. Hablamos de 45 días y tiene que estar la respuesta si es OGM o no, 60, 90, bueno, son todas interrogantes ante estos desafíos que se nos plantean. Como mensaje final, y que me extendí un poquito porque se había ido como más, no sé, al principio pensé que no estaba la presentación, pero ya terminamos. Realmente la edición de genoma es un nuevo capítulo de la biotecnología, está marcado por lo que es la precisión que tiene, y eso frente a los OGMs que se insertan al azar en el genoma, desde el punto de vista regulatorio, es una ventaja muy grande, muy importante, que nos marca una gran diferencia. Desde el punto de vista de bioseguridad, tenemos que continuar con un análisis de riesgo caso a caso, y en especial definiendo de qué técnicas proviene ese producto, elaborar un sistema regulatorio predecible, tratar de pasar lo más que se pueda a producto, porque van a seguir modificándose, van a seguir apareciendo nuevas técnicas, y necesitamos ir hacia sistemas regulatorios basados en producto. Buscar la armonización, como yo les decía, a nivel internacional, que se basen en ciencias las normativas, y que realmente haya armonización y no se estén generando situaciones problemáticas más allá de lo que pueda ser por temas estrictos de bioseguridad. Esto, como decía Marco, implica un desafío social enorme. Es necesario que haya una aceptación de estas técnicas, si no, nada va a funcionar. Todo el esfuerzo en generar un producto, si no es aceptado por la técnica usada, no sirve de nada. Entonces, las palabras realmente importan. Acá tiene que haber, junto con la normativa que se desarrolle, un trabajo importantísimo de comunicación, de dar a conocer estas técnicas. Por eso celebramos desde el Ministerio esta jornada realmente, porque son oportunidades para que se conozcan estas técnicas, los trabajos que se hacen, las posibilidades. Y bueno, generar confianza, y la manera es involucrar a todos, que todos estemos involucrados, todos los actores, en este camino que Uruguay está retomando y más activamente ahora, para llegar a tener una normativa en edición de genoma. Muchas gracias.